Buenas tardes. Hoy tenemos aquí una especie de tertulia. Vamos a charlar de unos cuantos temas que si bien son interesantes no alcanzan la extensión suficiente como para dedicar un programa íntegro a ellos, pero que sin embargo han despertado de alguna forma la atención de la prensa y que son temas que nos conciernen a nosotros, que entran dentro de esa temática extraña, insólita, de la que solemos ocuparnos aquí todas las semanas. Tal vez lo primero, y pienso que es una obligación con ustedes, es hablar de un tema que quedó aplazado de alguna forma, quedó condicionado a las circunstancias. Hablamos en una ocasión de que, merced a los datos suministrados a una computadora respecto a la aparición de los ovnis, esta computadora había suministrado unas fechas como propicias para una, llamémoslo, mini oleada de ovnis entre los días 17 y 20 del mes de marzo pasados. En realidad sucedieron cosas. Es difícil en este momento evaluar si hubo un incremento ostensible en la frecuencia de aparición de ovnis sobre nuestros cielos o si simplemente los datos que hemos recogido forman parte de la casuística normal que se mantiene con ligeras variantes dentro de unas cotas determinadas a lo largo de todo el año. Sea como fuere, vamos a hablar un poco de lo que sucedió en esos días de marzo y en los días siguientes también, puesto que en los primeros días de abril hubo una serie de fenómenos más o menos relacionados o que se pueden relacionar con el tema de los ovnis. De los muchos recortes de prensa de esas fechas hemos recogido apagones de luz, terremotos, ahora explicaremos el porqué, accidentes aéreos, avistamientos de ovnis, pero lo mejor será empezar con el responsable de aquel programa, si ustedes recuerdan, Antonio Biosca, que es uno de esos reporteros de los ovnis, de esas personas que con su cámara al hombro se lanzan por los caminos de España a recoger la noticia de la fenomenología ovni en el momento más reciente de haberse producido. Él nos estuvo hablando de la técnica de fotografiar ovnis con película infrarroja. Incluso les dimos a ustedes la técnica, les explicamos la técnica para realizar este tipo de fotografías. Una técnica que, como veremos después, ha dado resultados también entre los espectadores. Pero Antonio Biosca, además de conocedor de esa técnica, la utilizó, tuvo la ocasión, bueno, al menos de intentar utilizarla, puesto que las fotografías que realizó no fueron finalmente con película infrarroja, tuvo oportunidad durante la noche del 18 de marzo, junto con otro testigo importante, Jesús Soria, de ver uno de esos aparatos. Cuéntanos, Antonio, cómo fue aquello. Bueno, pues empezamos realmente acudimos a nuestra cita y empezamos efectivamente el día 17, que no tuvimos la oportunidad de ver nada. Estábamos un poco desilusionados, pero entonces el día 18, con todo nuestro equipo, en los alrededores de Madrid, en un edificio de respetable altura, pues nos preparamos a pasar una noche de frío, porque además hacía un frío tremendo, y estuvimos hasta las 11:30 sin ver absolutamente nada. Y efectivamente a las 11:30 en punto, después de una broma que gastó además Jesús, pues vimos un foco impresionante de luz a una altura que realmente no podemos determinar, pero que calculamos, una hipótesis de trabajo, que podía estar aproximadamente a unos 1500 metros de altura y a unos 8 o 10 kilómetros de distancia. Una luz muy importante, una luz grande, que sé que estuvo quieta, se mantuvo quieta en el espacio durante 5 minutos. Lo realmente apasionante de esta luz es que pulsaba de una forma muy llamativa. El color pues era un color blanquecino, posiblemente tendría otra gama, otra posibilidad más de observación, pero con la película que lo captamos no fue posible y nuestros ojos tampoco veían más allá de esa luz típica que coincide en tantos casos, que se dice color de la soldadura autógena. Entonces, a los 5 minutos exactos de estar esta luz allí, digo luz porque lo del ovni lo veríamos después, apareció otra a una distancia de unos 300 a 500 metros de ella,
de las mismas características, también pulsando con una gran intensidad y se mantuvo durante 2 minutos y medio más. Es decir, que los dos ovnis estuvieron en total ante nosotros, ante nuestras cámaras, 7 minutos y medio. A los 7 minutos y medio exactos observamos cómo desde la ruta de planeo de aproximadamente, calculamos, Barajas, más allá de Barajas, por lo tanto suponemos que podía ser Torrejón de Ardoz, observamos cómo despegaba un avión, lo que nos pareció en principio un avión. Era una luz de mucha menos intensidad, pero tenía no las clásicas luces intermitentes de los aviones, sino que llevaba todos sus focos encendidos. La luz, supongo que de aterrizaje, los faros de iodo de aterrizaje y todas las luces que pueden llevar estos caza interceptores. Este avión avanzó completamente de frente hacia los dos ovnis y de paso de frente a nosotros, a nuestro punto de observación. Y dio la impresión, que fue algo muy bonito, muy interesante, de que estos ovnis de alguna manera detectaron la presencia del avión, de tal forma que cuando el avión estaba a una distancia todavía relativamente larga, se separaron a una gran velocidad, uno a derecha y otro a izquierda, desapareciendo totalmente de nuestro campo de observación. Entonces el avión nos sobrevoló y inició una maniobra y se marchó. Al cabo del rato vimos cómo despegaba otro avión, también del mismo punto de partida, de lo que probamos Torrejón de Ardoz, y se desplazó a la derecha de nuestro punto de observación. Este avión se perdió, también intentó, o nos pareció que hacía una maniobra de aproximación, y desapareció. Y entonces a las 12 menos cuarto en punto, volvió a aparecer otra luz, otro ovni, indudablemente, de las mismas características que el primero, apareció y se mantuvo durante unos 2 minutos y medio, pulsando con la misma intensidad de luz, de una forma maravillosa, como te digo, y se desplazó hacia la izquierda, bajando muy lentamente y aterrizó. Una vez que aterrizó, se apagó y aunque visualizábamos de alguna forma con el teleobjetivo, lo visualizábamos en tierra, no pudimos fotografiarlo porque desde luego eran ya unas condiciones demasiado precarias, teniendo en cuenta incluso la película de alta sensibilidad que llevábamos, pero no podíamos ya fotografiarlo. Vosotros, de todas formas, obtuvisteis una serie de fotografías, incluso luego montasteis con un amigo una película. Efectivamente, sí. Hemos montado una reconstrucción del hecho en cine, que la ha hecho nuestro buen amigo Eduardo Llosa, y no sé si es posible verla. No lo sé. Si pero sí, efectivamente, lo estamos viendo. Bueno, este es el paisaje nocturno, está hecho sobre una diapositiva de lo que estábamos, vamos, del ángulo donde aparecieron estos ovnis. Y vemos efectivamente ahí cómo aparece el primero, con su pulsación, sí, que está, creo, bastante bien imitada. Sí, creo que conviene eso advertir a nuestros telespectadores, que realmente esto no es una película de ese momento, sino que es un montaje que vosotros hicisteis después para representar ese avistamiento. Efectivamente, sí, sí. Para que nos hagamos una mejor idea. Es una reconstrucción, efectivamente, una reconstrucción hecha posteriormente en el laboratorio. Este es, como te decía, el primer ovni, donde se ve que estaba pulsando, quieto en el espacio, y a continuación aparece el otro. Se ha hecho pues en la reconstrucción la distancia más o menos que observábamos allí, pero avanzando un poco a un plano más próximo, ¿no? Entonces, ya te digo que lo importante para mí, aparte de la pulsación, como podemos ver posteriormente en las fotografías, en la foto fija, es que fueron cambiando de forma. Ahí vemos en la reconstrucción el avión despegando, aquella es la parte que suponemos que es la ruta de planeo, tanto de Barajas como de Torrejón de Ardoz. Y vemos a los ovnis ahí cómo se va acercando el avión a ellos y veremos cómo se separan a una velocidad tremenda. Bien, si quieres, pasamos a las fotografías. Sí, yo creo que sí, las fotografías sería interesante. Son un documento auténtico, esta sí que no es tan montada, sino que son las fotos que obtuvisteis en ese momento, ¿no? Exactamente. Esto es lo que corresponde al momento del avistamiento. Creo que es interesante, Fernando, si me permites, el extenderme muy poco en esto, porque creo que confirma la existencia de un nuevo tipo de ovnis. Para mí, esta fotografía, este caso, demuestra la existencia del ovni tipo 0.
Es decir, hemos hablado del Force Fighter en muchas ocasiones, del Omni clásico con las dos, en fin, en forma de plato, pero se ve siempre llegar. El Omni aparece de alguna manera allí. Tiene una trayectoria de entrada, una trayectoria de salida. En este caso no, en este caso el Omni apareció allí por las buenas. Creo que no es el único caso. No, José Luis Jordán Peña es, como ya saben ustedes, un experto en ovnis también. Y quiero recordar, y le interrumpí a Antonio para que lo comentáramos, que también hay avistamientos de ovnis recogidos en la casuística en las que el ovni aparece como si no viniera a ningún sitio, aparece súbitamente en el... En algunos casos, muchos testigos han llegado a visualizar, como nos decías hace un momento, han llegado a visualizar ese foco luminoso, pero presentándose con esas características. Aparece un destello rápidamente, es decir, surge de pronto la luz como si el foco se encendiese, como si la luminosidad surgiese espontáneamente, se visualiza durante un intervalo de tiempo determinado y algunas veces vuelve otra vez a apagarse, como si se produjese un efecto de tipo electroluminiscente generado por el mismo aparato, generado por el mismo supuesto vehículo, o como si se produjese un fenómeno de tipo térmico de alta temperatura que produjese rápidamente, o bien por un cambio de velocidad que diese lugar a ese encendido rápido, a esa elevación rápida de temperatura, y como si el Omni, el vehículo, de pronto redujese la velocidad y se produjese automáticamente un descenso rápido de temperatura. Esa podía ser una de las causas. ¿Tú procuras llamarlo de tipo cero, ese tipo de sí, sí. Bien, porque creo que está antes del Force Fighter. Si el Force Fighter es una bola de fuego, creo que esto deberíamos de situarlo antes, no en el tipo 5 o 6, sino en el tipo 0. Creo que... Ahora, parece justo eso. Coincidiendo con lo que dice José Luis, yo pienso una cosa, que efectivamente él tiene razón en esa técnica que señala de posible aparición de ese ovni allí. Pero yo creo que sería más factible pensar, no sé qué os parecerá, que estuviese en el infrarrojo, de alguna forma encubierto en el infrarrojo, y al pararse... Una mutación de frecuencia. Exactamente, que al parar el ovni, al terminar su viaje, digámoslo así... Se le pase la frecuencia de alguna manera se sale del infrarrojo. Y entrase dentro del espectro visible. Exactamente. De alguna forma me gusta más esta teoría, porque la otra, la de la aparición, la de la visión, pues cae un poco ya en lo paranormal. Bueno, verás, hay una versión muy interesante que nos llegó a través de unos documentos muy extraños, de un supuesto planeta humo, y estos señores daban una versión que resulta ingeniosa, o sea, independientemente de que sea auténtica o no, pero era muy ingeniosa. Y esto es para nuestros telespectadores. Ya hemos hablado del caso Humos, ustedes recuerdan, se inició, tal vez hablemos de eso en otra ocasión, se inició en aquella tertulia de la ballena alegre. Es un caso extraordinariamente interesante que arranca después de la Guerra Civil Española, desde el caso aquel de la mano cortada, con una serie de implicaciones más o menos dramáticas, y hablamos de ello. Era aquel emblema que llevaba ese ovni que se vio en San José de Valderas, era el emblema correspondiente a los humitas, unos supuestos extraterrestres que están entre nosotros y que mantienen contacto, al menos epistolar, con varias personas. Tú eres una de ellas también, tú has recibido correspondencia... No he recibido cartas, pero vamos, he estado muy vinculado al grupo que ha recibido este tipo extraña correspondencia. El origen de verdad que todavía no está muy difuso y muy mal. Pues estos supuestos extraterrestres, estos supuestos humitas, han dado mucha serie de datos técnicos sobre aparatos incluso nuevos, algunos un tanto revolucionarios, y también han dado explicaciones sobre el método de propulsión de sus naves, que es de lo que estaba hablando en este momento José Luis Jordán Peña cuando lo interrumpí. Sí, pero vamos precisamente a eso. En uno de los informes, ellos describían poco más o menos el sistema técnico que les serviría para evitar
los choques de micrometeoritos. Entonces ellos suponen que en ese viaje espacial se puede producir una caída de pequeñas partículas a gran velocidad que pueden erosionar o incluso deteriorar la superestructura del supuesto vehículo, del vehículo correspondiente. Entonces ellos utilizaban, o dicen que utilizaban, un sistema muy peculiar. Cargaban a distancia electrostáticamente los micrometeoritos y producían un campo de potencial tan elevado que estos micrometeoritos cargados al mismo potencial, es decir, del mismo signo positivo, por ejemplo, serían repelidos a alta velocidad. En esas condiciones se formaría una especie de barrera protectora alrededor del OVNI. Entonces, la luminiscencia sería un subproducto realmente de esta tecnología. Se produciría un efecto corona debido al alto potencial que rodea la estructura del vehículo. Esa podría ser también otra explicación de la brillantez o de la luminosidad de esos vehículos. Pues está claro que sean auténticos o no, independientemente que sean auténticos. Demuestra mucho ingenio en sus teorías, ¿no? Y es sugestiva esa explicación. Es muy ingeniosa. Bueno, yo recuerdo incluso en el informe, que no sé si tengo copia de él, pero realmente venía una descripción no solamente ya del sistema, sino además los esquemas correspondientes y yo no sé si incluso una serie de datos técnicos relacionados con la creación de este alto potencial protector, ¿no? Bueno, en esos días de marzo, esos días comprendidos entre el 17 y el 20, creo que eran, y unos días después se produjeron más avistamientos. Hubo un avistamiento en Gallarta que tuvo la oportunidad Juan José Benítez de verlo de cerca. Creo que hay unas fotografías por ahí. Están más atrás, sigue pasando. Esa es una de ellas, una de las huellas que dejó la nave al posarse en la zona de Gallarta. Y hay otra fotografía en la que se le ve, me parece que se le ve a Juanjo Benítez. Sí, durante aquella investigación. También como testimonio gráfico de esa oleada, de esa pequeña oleada, hemos recibido alguna serie de fotografías. Hay una muy curiosa de un grupo de Zaragoza, que es el grupo Arecise, que se dedica al estudio de esta fenomenología de los ovnis y que nos envió esta fotografía que ustedes van a ver ahora en sus pantallas. También tiene un aspecto muy sugerente. Pero hay un hecho que creo que es importante. Además, entre los recortes de prensa que me proporcionaste y los que hemos recogido nosotros, también nos fijamos no solamente en la aparición, en el avistamiento de ovnis, sino en una serie de fenómenos, al parecer no directamente relacionados con los ovnis, pero que podrían estarlo, como son terremotos, apagones y toda una serie de sucesos poco frecuentes. Por ejemplo, el asunto de los terremotos, en el que se ha hecho mucho hincapié. ¿Qué relación puede existir entre los terremotos y los ovnis, puesto que durante los terremotos, o después o antes, no es extraño ver naves de este tipo sobre aquella zona? ¿Qué sabéis de eso? Bien, yo me limito, como siempre, a lo práctico. Es decir, no me gusta especular nunca sobre estos temas. El terremoto más impresionante de estos días ha sido precisamente el de Rumanía. Ha sido un terremoto tremendo, con una serie de víctimas, creo que verdaderamente espectacular. Luego ha habido otra serie de terremotos, ha habido en Manila, ha habido algunos en Filipinas, ha habido incluso algunos en Japón. Todo esto pues me preocupa bastante, me hace pensar que no es que el OVNI tenga la culpa de estos terremotos, ni muchísimo menos, pero sí que de alguna forma le interesara o conocieran de antemano la posibilidad de estos terremotos y vinieran a observar qué pasaba en el planeta Tierra en esos momentos. Te digo que es una especulación y que yo me limito simplemente a los hechos, a recoger los hechos. Pero realmente es frecuente. Bueno, sí. La relación entre los dos. Sí, me parece que en el programa de Cita con los OVNIs, cuando hablamos de las técnicas fotográficas que íbamos a utilizar, pues precisamente se puso una tabla donde se exponían todos los terremotos más recientes, de 15, 20 años, y los avistamientos ovnis que había habido con anterioridad o posterioridad a esos terremotos. Entonces, creo que sería interesante que alguien pues investigara en profundidad esta coincidencia,
Porque... Bueno, quizá el problema que ha surgido aquí es que efectivamente hay una abundante casuística de testigos que aseguran haber visto previamente un ovni al fenómeno geológico en sí, al fenómeno sísmico, ¿no? Entonces, el problema que se plantea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista geológico, es cómo puede producir, no digo ya un ovni, incluso un grupo de vehículos de esta clase, cómo podía producir una perturbación geológica de esa magnitud. Porque se ha especulado mucho sobre un campo magnético muy poderoso que sería generado por estos aparatos. De todos modos, una perturbación del campo magnético terrestre, que podía ser una causa de este tipo de fenómeno geológico, no lo justifica ni mucho menos. Es decir, una perturbación, por fuerte que sea, del campo magnético, podía, eso sí, perturbar a lo mejor unas corrientes telúricas, producir pequeños microseísmos, pero un terremoto de gran magnitud no lo explicaría. Entonces, vamos a verlo de otra manera. ¿No será que no existe relación de causa-efecto y que lo que ocurriría es que esos vehículos, suponiendo que estuvieran tripulados realmente por seres de otros planetas, investigasen el proceso y con unos métodos de predicción mucho más eficientes estuviesen atentos al fenómeno y lo explorasen desde el principio, en cuyo caso, lógicamente, pues los testigos de la zona avistarían estos vehículos con horas de antelación? Eso no es utópico, puesto que aquí incluso en nuestro planeta y aquí en España concretamente se está trabajando en ese sentido. Hay un ingeniero, José Luis Torres, un buen amigo nuestro, un hombre tremendamente inteligente y capacitado, que tiene prácticamente resuelto el problema de prever los terremotos con días de antelación incluso. No, es muy interesante. No es, aparentemente son muchos los que dicen haber resuelto el problema y luego no es así. La seriedad de este hombre y el terreno en el que se está moviendo en este momento y el interés que ha despertado su sistema parecen indicar que está en lo correcto. Entonces sería eso, los ovnis saben que se va a producir el terremoto y por eso están los días anteriores en esa zona. Pero si eso fuera así, lo triste es el pensar que si lo saben, ¿por qué no han avisado y hubieran ahorrado toda esa cantidad de víctimas, ¿no? Bueno, yo en realidad se te podía objetar que si estos señores existen realmente y vienen a explorar, lo lógico es que mantengan un criterio muy estricto con respecto a la comunicación con otra civilización planetaria, y muy estricto en el sentido de que ellos pueden pensar que perturbar esa sociedad que está siendo explorada puede producir a la postre daños y a largo plazo daños mayores. Sí, hemos hablado de eso aquí, incluso hablamos de los proyectos de la NASA después de reunir a un grupo de psicólogos y demás que llegaron a esa conclusión. En caso de encontrar las naves terrestres, una cultura, un pueblo menos desarrollado, no intervenir, observar nada más, incluso durante 10 años de tiempo. Bueno, es la conducta que sigue un biólogo cuando está explorando un cultivo, por ejemplo. Entonces, lo importante, desde el punto de vista de la metodología científica más rigurosa, es no perturbar la muestra que se está explorando, que se está estudiando, que se está analizando en ese momento. Relación con los terremotos es dudosa, pero hay relación con los apagones de luz, que eso está muy de actualidad en este momento. Bueno, lo de los apagones sabes que también es, pero si me permites, me gustaría, para terminar con los terremotos... Aquí puedes decir lo que quieras. Bien, es que hay una cosa importante, José Luis, y es que yo creo que si efectivamente estas naves están tripuladas, debieran de buscar un sistema de comunicarnos esa predicción de los terremotos, porque tengamos en cuenta que solamente en el año 1976 ha habido 121.000 víctimas de terremotos, sin contar, bueno, Rumanía ha sido en el 77. Y en lo que va de siglo han muerto 853.000 personas por causa de los terremotos, también sin contar las víctimas de Rumanía. Entonces pienso que esta gente, aunque tengan todo un plan para evitar la intervención o la injerencia, como se dice ahora, en nuestros asuntos, de alguna forma debieran de tratar de comunicarse y de avisarnos de esta problemática tan tremenda, porque el número de víctimas es verdaderamente increíble, ¿no? Son tantas como en lo que va de siglo como en una gran guerra. Creo que sería interesante. Pero en fin, contestando a la pregunta tuya, Fernando... Perdón, no, permíteme una pregunta, va a decir algo. Esto, yo que he venido aquí más para preguntar que para contestar,
En este caso quiero situarme un poco en algún grupo seguro de telespectadores que cuando tú afirmabas aquí hay un ovni, eran dos ovnis que se separan, yo creo que ellos pensarán, y de ahí que yo te haga esta pregunta, volviendo al principio, y aunque haga un poco de abogado del diablo, que realmente, ¿por qué afirmas que eran ovnis? Desechasteis en este caso primero que has hablado, y en el caso de los terremotos y del caso que vamos a hablar ahora, no podría ser que lo que parece en algunos casos, no voy a cuestionar el caso ovni, pero sí digo que ¿estás seguro de que eran ovnis realmente? ¿Habéis desechado todas las hipótesis que pudieran no ser ovnis? ¿Hasta qué punto los ovnis realmente y en qué porcentaje están en los terremotos? Etcétera, etcétera, etcétera. La primera pregunta, si no te importa, la voy a contestar yo. Desechamos el que fuera cualquier aparato terrestre desde el momento en que vimos que apareció y luego se mantuvo allí durante 7 minutos y medio el primero, 2 minutos y medio en conjunto con el segundo y luego el tercer ovni que estuvo quieto también 3 minutos. Entonces yo creo que ningún aparato terrestre puede estar tanto tiempo en el aire sin moverse. Luego otra cosa que también nos indujo a pensar que era un ovni fue la forma de aterrizar el tercer ovni, que fue completamente vertical. Lo vimos perfectamente, como llegó, estuvo en el suelo quieto, se apagó la luz en el suelo y con el teleobjetivo de 500, que es bastante potente, pues entonces pudimos cazarle allí parado. ¿No puede ser un helicóptero, pregunto? Exacto. Bueno, lo del helicóptero hay que desecharlo porque el helicóptero no tiene esa gran luminosidad y además el helicóptero cabecea, como todos sabemos. Pero contestando a Joaquín Grau, me gustaría decirle una cosa. Nosotros cuando fotografiamos ovnis, y tenemos la tremenda suerte además de fotografiarlos muy a menudo, cosa que nos está empezando a preocupar, porque o hay demasiados o algo está pasando, ¿no? O nos van siguiendo. Esto es. En fin, cuando decimos ovni, no queremos decir que sea una nave extraterrestre que viene de otros mundos. Bueno, está claro que son objetos volantes. Exactamente, exactamente. O sea que vamos a la definición clásica, como tú bien has dicho, de objeto volante no identificado. Indudablemente no podía ser un globo sonda, puesto que un globo sonda no tiene luz propia. Si la observación hubiera sido de día, podríamos haber pensado en un reflejo solar o en cualquier otra cuestión. Pero al ser de noche, pues tenemos que descartar toda posibilidad de que sea un globo sonda. Después, el movimiento que hicieron, movimiento uniforme por demás, separándose uno a derecha y otro a izquierda, nos confirma que aquello era algo tripulado, o por lo menos telecomandado. En ningún caso podemos afirmar pues, que aquello estaba tripulado por unos señores de ningún tipo, porque nada vimos. Además, en las fotos que se ha puesto ya alguna, se observa algo muy importante, que creo que antes no dijimos, que es, aparece un foco redondo. No sé si es posible poner alguna de las primeras fotos. No, lo que va a ser posible es terminar, porque nos estamos... bueno, pues es una pena, ¿no? No, y por otro lado, la pregunta no tiene más que un hecho, más que, vamos, en este caso lo que busca es que se den esos datos para que, en este caso, el telespectador sepa también que hay una serie de razones por lo que vosotros estáis diciendo realmente que se trata de un ovni, por lo menos de un objeto volante no identificado, de algo que no puede identificarse con algo a su vez conocido. Bueno, hay una cosa, ya para terminar, muy importante que me he dejado de decir, y uno es la gran velocidad que tenían con respecto al avión que intentó seguirlos, y otra cosa muy importante es la ausencia de ruido, ya que por la noche, lógicamente, los ruidos de la zona donde estaban pues habían disminuido pues, prácticamente a cero, ¿no? Entonces, estos aparatos, con el tamaño que tenían, cualquier aparato terrestre de ese tamaño hubiera hecho un ruido pues bastante ostensible desde el punto donde estábamos nosotros. Bueno, de hecho, el avión se oyó. El avión se oyó, sí, efectivamente. O sea, los dos aviones se oyeron. Bueno, a mí me parece perfectas las objeciones, no es porque Joaquín dude de vuestro criterio para enjuiciar un obvio, ¿no? Sino porque está haciendo muy bien preguntas que muchos espectadores estarán preguntando. Lo dejamos aquí y continuamos para la próxima semana seguir charlando de estos temas. Hasta entonces, buenas tardes.